Para esta primera clase lo que vamos a ver prácticamente es empezar a crear una estructura de un vector. ¿Sí? Vamos a aprender a crear y a mostrar en forma sencilla primero para empezar a trabajar con un vector. Bien, primero vamos a copiar la estructura de un proyecto que veníamos teniendo de los videos anteriores. Creamos un source file, ahí lo creé, control V, vamos a guardarlo. En este caso lo vamos a guardar como clase 28. ¿Sí? Clase 28 del curso, clase 28, vectores. Vectores, introducción. Sí, vamos a hacer enter. Y aquí vamos a guardar, por ejemplo, 1. Y vamos a empezar a crear mi primer vector. Mi primer vector. ¿Sí? Ahí está. Vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Primero que habíamos dicho, prácticamente hay que crear un vector. Vamos a crear, ¿cómo lo vamos a crear el vector? ¿Sí? Un vector prácticamente tiene esta estructura. Hay que crearle casilleros, la cantidad de casilleros que ustedes quieran. Y hay que darle un nombre. Por ejemplo, acá tiene 5 casilleros, ¿sí? Entonces, en nuestro max sería de 5, ¿sí? Máximo total, cantidad de casilleros totales, prácticamente, o tamaño total del vector. Para eso, vamos a hacer para ese tamaño, vamos a crear aquí arriba, abajo, vamos a crear una constante, así. ¿Sí? Para empezar a darle un tamaño, ¿sí? Entonces vamos a crear una constante, que no va a variar, porque si el tamaño del vector es 5, ya está, vale 5 para siempre. Si vale 10, cambiamos por 10, ¿sí? Pero va a tener un tamaño fijo, definido de entrada. Const, vamos a crear una constante, que sea entera, le vamos a llamar en mayúscula, lo ponemos max, y que vale 5 en este caso. Bien, hemos creado una constante max. No se olviden que ese max es como el tamaño del vector, total de vector, no posición, estamos hablando de tamaño total de casillero. Bien, lo siguiente, hay que definir de qué tipo de dato va a ser nuestro vector. O sea, si yo quiero guardar en los casilleros números, un 3, un 5, un 8, bueno, hay que definir ese tipo. Pero en C++ no existe prácticamente un tipo de dato que diga, che, esto va a ser de tipo vector. Lo que sí hay tipo int, float, lo que ya vimos en el curso, double, bol, ¿sí? String, y también pudimos crear un propio tipo de dato acá arriba. ¿Se acuerdan? Un tipo de cadena, que lo habíamos visto en uno de los videos, un tipo de dato cadena también lo habíamos creado. Bueno, en este caso un tipo para vector que se llame vector no existe, ¿sí? No existe de entrada, ¿sí? Para especificar que esto sea un vector y más de enteros de que sea. No hay eso. Por tanto, vamos a recurrir a lo que es el typedef, ¿sí? El tipo definido. O sea, este typedef es prácticamente nosotros vamos a crear nuestro propio tipo de datos para representar un vector en C++. ¿Cómo se hace? Fácil. Vamos a crear aquí abajo de using namespace std, abajo, ahí, acá arriba, acá, no hay problema, no importa el lugar. Vamos a crear nuestro propio tipo de dato. Acá, es más, vamos a poner un mensaje acá, un comentario, tipos de datos definidos por el usuario, o sería por el programador, ¿sí? Nosotros. Para eso vamos a usar la palabra reservada, typedef, y aquí lo que vamos a crear es un tipo de dato, ¿sí? Primero, ¿qué tipo de dato vamos a guardar en el vector? Bueno, enteros. Entonces ponemos int. Lo siguiente, el nombre de nuestro tipo de dato. Antes poníamos tcat para cadenas, ahora podemos usar la t, bueno, t es de tipo, ¿sí? T vector, que se llame t vector, nuestro propio tipo de dato. Ese t vector que sea un array, esos corchetes que ven ahí es el array o el vector, así se simboliza, ¿sí? Con corchete ya están seguros que va a ser un array. Pero ¿de qué tamaño? ¿De 5? ¿De 10? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos casilleros querés tener? Bueno, en vez de poner un valor fijo ahí, usamos la variable max, ¿sí? El tamaño va a estar dado por lo que valga la variable o la constante, en este caso max. O sea, esa variable la ponemos ahí y puntico. Así es parecido como ustedes creaban un tipo de dato cadena, typedef, ¿sí? Tipo de dato cadena, ¿sí? Y decían que era de char, por ejemplo, char tcat. Y acá le da un corchete y decir que por lo menos tenga 25 caracteres, ¿sí? Cuando usen este tcat, tipo de dato cadena. Entonces, ahora ya pueden sumar a sus tipos de datos que ustedes ya conocen en int, float, double, string, bol. Hay un tipo de dato tcat. Eso era para cadena.
Y hay un tipo de dato que se llama t-vector. Le ponemos la t porque es de tipo, no es obligatorio, es más, se puede llamar vector, no hay problema. Pero t se entiende que es de tipo, no hay ningún problema. Algunos también capaz le ponen t mayúscula, no hay problema, es un nombre que ustedes lo pueden definir. Es más, se puede llamar vec y no hay problema. Se entiende que el tipo de dato que van a usar para un vector va a ser vec. Bueno, en mi caso lo voy a dejar t-vector. Este tcat es para cadena. ¿Sí? Si quieren lo dejamos ahí también, este para cadena. ¿Sí? O lo sacamos. ¿Sí? Entonces, créense una constante con el tamaño máximo de casilleros que va a tener el vector. Creamos un array de enteros, int, el nombre de nuestro tipo de dato. ¿Sí? Y acá le asignamos ese máximo. Bueno, este prácticamente es la notación de un array. Prácticamente se pone el tipo de dato que va a guardar el array, el nombre de nuestro array, ¿sí? O vector, y acá la dimensión, cuántos querés que tenga, cuántos casilleros que querés que tenga disponible. Bien, es la misma notación para un array, así, tipo, el tamaño y el nombre. Bien, entonces, cada vez que quieran usar un vector, usen t-vector. Bien, pero ahora, ¿cómo creo una variable de tipo vector aquí en mi código que yo siempre venía trabajando? Bueno, es fácil. No vas a poner entero, porque sería un entero. No vayan a poner doble, porque sería doble, o la variable doble. O no pongan string, porque sería una variable string. El tipo de dato es el tipo que han creado, t-vector. Ese es mi tipo de dato. Seguido que va el nombre de la variable, como siempre lo hace. En mi caso, lo voy a llamar vector. La variable se llama vector. Entonces, ya imagínense que esto va a tener una estructura algo así. A ver, bueno, vamos a escribir bien. Ahí. Una estructura de por lo menos cuántos casilleros max vale 5. Ah, bueno, 5 casilleros. Algo así ya tiene. Vector vale eso. 5 casilleros. ¿Sí? Ya tienen 5 casilleros. O lo pueden llamar B también. ¿Sí? Vector o B, el nombre lo deciden ustedes. Es de tipo t-vector, que es lo que está definido arriba. O sea, es un vector, un array. Bien. Lo siguiente que habíamos definido, ¿se acuerdan que era una variable ocupado? ¿Sí? En el video anterior. Que ese me iba a indicar la última posición del último elemento ocupado dentro del vector. O sea, si mi vector está vacío, vector es este. O si quieren le ponemos B, no hay problema. Ocupado me va a indicar posición, la última posición. Cuando no hay nadie, tiene que apuntar a una posición que no existe dentro del vector. Sería una antes que el 0, es menos 1. Entonces es una variable entera que indica posición. Las posiciones siempre van a ser enteras. Así que vamos a crear una variable entera que se llame ocupado. Y en vez de vector le pongamos B para no confundir. ¿Sí? Y a esto le asignamos una posición que no existe dentro del vector. O sea, lo que estamos diciendo es una, hagamos un comentario, es una posición que no existe en un vector. Menos 1 no existe. Y eso significa que entonces que está vacío. Estaría vacío el vector. Obviamente, porque si la posición apunta a una posición que no existe, obviamente está B, obviamente no tiene prácticamente nada. ¿Sí? Ahora, ya tenemos nuestro vector, tenemos nuestro ocupado que va a apuntar siempre a la posición del último elemento agregado. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos a ver para cargar dentro de un vector? ¿Sí? Para cargar dentro de un vector, prácticamente lo pueden hacer así. Tomen el vector B. Van a poner corchete, corchete. Y acá dentro de esto van a poner la posición. Porque acuérdense que un vector es con posiciones va adentro. Entonces dentro de esos corchetes, indiquen la posición que quieren guardar. Si nosotros tendríamos en forma gráfica algo así, nuestro B, ¿por qué posición empiezan a cargar? Por la 0. Entonces acá en vez de posición pongan B, corchete, corchete, 0. Luego si queremos guardar en el casillero este, sería B, corchete, corchete, 1. B, corchete, corchete 2. Y así hasta que lleguemos al tamaño total que sería máximo. Probemos, a ver. Pongo en B, corchete, corchete 0. Le voy a asignar así manualmente para aprender 150. ¿Sí? Y luego, en B minúscula le puse así. Corchete, corchete. En la casillero número 1, ¿qué valor voy a guardar? Casillero o posición, como quieran llamarla esto. Yo le llamaría posición, ¿sí? Y le guardo un 199, por ejemplo. B, puedo seguir esto y pues seguir cargando 2. Sí, podemos cargar un 2. Ahí. Un B2, no, cargamos un 1 ahí.
Perfecto, ya hemos cargado. Fíjense, vamos a guardar la aplicación y vamos a... Si la corremos, obviamente que no va a pasar nada. Desactivamos el antivirus antes que... Aquí. Que sí, ahí está. Hasta ahí no va a pasar mucho, solamente han cargado el B. ¿Sí? Estamos cargando así manualmente. Es más, ni ocupado no lo movimos, tendríamos que haberlo movido, ¿sí? Pero miren, hasta ahí que cargamos 3 elementos. ¿Cómo hago para visualizar yo esto? ¿Sí? Para visualizar es así. Para mostrar algo por pantalla, ¿cómo lo hacen ustedes? Con un code. Entonces hacemos un code y ponemos lo mismo. Para acceder a un casillero, lo que estamos haciendo acá es cargar. Porque estamos haciendo de la derecha pasa hacia la izquierda. O sea, el valor 150 se está guardando en el vector en el casillero 0. Eso es lo que estamos haciendo. De la derecha hacia la izquierda. Pero si yo quiero hacer el proceso contrario, tomar el valor, el elemento que está dentro del vector y mostrárselo al usuario, entonces tiene que ser al revés. B0 y lo imprimo acá en el code. Por ejemplo, quiero mostrar el elemento en casillero 0. Entonces pones un B0 ahí en el len y ahí estaríamos mostrando el primer elemento. Repetimos el proceso y mostramos todos los elementos que se han cargado en nuestro vector. Cargamos 3, así que serían 0, la 1, la 2. Guardemos y ejecutemos la aplicación. Miren, ahí está. En la posición 0 está el 150. Ahí lo está imprimiendo. Posición 1, el 99. Y posición 2, el 1. Profe, ¿puedo seguir cargando el vector manualmente? Y sí, podés seguir, digamos. Si lo haces manual, está bien, lo podés hacer. Pero tienen que tener en cuenta hasta dónde van a cargar. Si el máximo de casilleros son 5, ¿hasta cuánto tiene que llegar la posición? A una menos que el tamaño. ¿Sí? Max menos 1 sería 4. Entonces hasta 4 tendría disponible. Hasta la posición 3. Hasta la posición 4. Hasta ahí me dejaría cargar normalmente. 100 y acá pondríamos un 17, por ejemplo. Entonces lo que estoy haciendo en la primera parte es cargar manualmente. Porque estoy eligiendo el casillero. Cargar manualmente. Se puede. Fíjense, el valor que está a la derecha pasa hacia la izquierda, dentro de esa posición, dentro de ese casillero. Y acá lo que estoy haciendo es obtener cada elemento para mostrarlo. Bien, acá nos faltaría mostrar el B3, el B4. Cambiamos B3. Sí, parece aburrido, ¿no? Esto es bueno hacerlo manual. Más adelante lo vamos a hacer más dinámico, así que... Pero es para que empiecen a entender cómo funciona. Cerremos esto, ejecutemos de vuelta y van a ver cada elemento del vector. 150, el 99, el 10 y 17. ¿Sí? Ahora, profe, ¿es necesario que tenga un orden? ¿Puedo mostrar primero el 0 y después sí o sí tengo que mostrar el 1? No, mostrar, pues, si querés, el 4 acá. Y el 1 mostrarlo al final, no hay problema. Es para que ustedes vean que pueden mostrar y acceder al elemento que está guardado en un casillero cuando quieran. Ahí está, 17. ¿Vieron? No hay ningún problema. Lo volvamos ahí. Ahí está. Entonces, para verlo bien, es prácticamente lo que hicieron acá. Ustedes tienen 5 disponible porque el tamaño max. Max vale 5. Así que está arriba. Sí, lo habíamos puesto ahí arriba. En 0 va a 150. Entonces está diciendo en el casillero 0 guarda 150. Eso es lo que está haciendo esta línea. Cuando viene C++ dice el 199 va en la posición 1. Perfecto. El 1 va en la posición 2. Perfecto. El 10 va en la posición 3. Y el 17 en la última posición. Termina eso y dice hace un code y obteneme B0. B0, ¿qué está obteniendo? Está obteniendo el elemento acá. Eso y lo está mandando a imprimir en un code. En la siguiente está diciendo agarrar el elemento en B1, sería este de la posición 1. El elemento, no el casillero, el elemento, lo que está dentro. Y así por cada uno. O sea, como que agarra cada pelotita y la usa para su fin, en este caso para imprimir. Más adelante lo vamos a usar para cálculos. ¿Sí? De la misma manera, si quieren acceder, solo indiquen el nombre del vector que quieren utilizar y la posición que quieren acceder. Pero ahora, profe, a ver, si vos me dijiste que el tamaño es 5, ¿en cuántas posiciones va a ser de 0 hasta una menos que el tamaño? Sería 4. ¿Perfecto? Es más, acá podemos aclarar y vamos a poner esto, miren. Hagan un code y pongamos última posición de nuestro vector. Del vector, ¿cómo lo obtengo? Para obtener la última posición solamente sería a max.
me restas 1. Y esa sería la última posición de nuestro vector. Y ponte coma. Ahí está. Code. Bien, vamos a ver si lo ponemos en paréntesis, ese max menos 1. Ahí. Ah, no, me faltó el L. Max menos 1. Guardemos. Ejecutemos ahí. Fíjense, la última posición es 4. ¿Sí? Con esto, yo lo que quiero que vean es que si muestran max, fíjense, la max es tamaño. Ahí lo vamos a indicar. Total de casilleros. Casilleros disponibles. O tamaño, le pueden decir. Si le restan menos 1, estamos hablando ya de posición. Obtienen la última posición de cualquier vector que estén trabajando. Miren, ahí está. ¿Sí? Tamaño 5. ¿En cuántas posiciones va a ser la última posición? Hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Llega hasta 4. ¿Y qué pasa si su máximo cambia? El día de mañana es 156. ¿Cuál sería la última posición? 0 hasta 155. Este max menos 1 va a obtener el 155. Miren, si el tamaño del vector cambia y tiene 156 casilleros, la última posición va a ser hasta 155 que tienen disponible. ¿Vieron? Ahí saben cómo sacar la última posición de su vector. Posición, número de casillero. Bien, volvamos al 5. Ahí. Yo cargué de 0 a 4 y está perfecto porque lo estoy viendo. Pero ¿qué pasa, profe, si hago esto? Quiero asignar en B5. B5 no tiene que existir. No existe una posición B5 si el tamaño llega hasta 4. ¿Sí? En cuanto a tamaño llegan 5 elementos, pero 5 disponibles, ¿sí? Pero casillero va a llegar de 0 hasta el 4. ¿Qué pasa si pongo un 5? Pongamos un 100 en el 5. E imprimamos B5. A ver si nos tira algún error o algo. Ahí está. ¿Sí? Aquí fíjense que B5 sí se agregó. ¿Sí? Aunque nuestro máximo solamente llegaba hasta 5 elementos. Pero digamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero este como que está fuera de nuestro disponible. ¿Sí? Manualmente ahí esto no se podría. No existe esa posición. Es más, si ustedes quieren mostrar una posición 50, B50, no existe eso. ¿Sí? Miren qué pasa si muestro la posición B50. B50 no existe. O sea, ustedes si le dicen, bueno, va desde 0 hasta un cierto límite, van a cumplir hasta ahí. Y van a mostrar hasta ese límite de posición. ¿Sí? Pero si ya quieren cargar B5, B5 no existiría para nosotros. ¿Sí? Aquí sí me deja, porque lo estoy haciendo manual, pero más adelante no lo tendrían que permitir. ¿Sí? Es más, si ustedes quieren acceder a una posición que no existe, te deja también. O quiero un elemento que no existe en nuestro... No existe la posición casillero 50. Porque llega hasta 4, hasta el casillero número 4. Si el máximo es 5, llega hasta 0, 4. ¿Se entiende? Fíjense que te muestra C++ cuando querés acceder a un casillero que no existe. 0. Es como que estaría vacío prácticamente o tiene un valor por defecto en 0. Posiciones que no existen. Bueno, más adelante cuando empecemos a cargar y mostrar, prácticamente ya... vamos a limitar esto, que no me pueda cargar en una posición que no existe para mi vector porque las dimensiones no dan, y es más, no puede acceder a posiciones que no están definidas. Va de 0 a 4, llega hasta 4, no puede ver más de eso. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Bien, pero de esta manera, fíjense, ustedes ya saben cómo cargarlo manualmente, que manualmente me puedo equivocar, obviamente, y mostrar también me puedo equivocar ahí porque puedo poner un B30 o B83 y no existe B83. ¿Se entiende? Ahora, bueno, ya sabemos cómo crear el tipo de dato vector con un máximo, que es la dimensión. Sabemos también el valor de ocup. ¿Qué pasa con el valor de ocup? Prácticamente este me tiene que indicar la última posición. ¿Sí? Entonces, a medida que yo cargue un elemento, este ocup tiene que cambiar. No siempre tiene que valer menos 1. Fíjense que acá está valiendo ocup, vale menos 1, pero acá yo cargué un 150. Entonces el proceso sería así. A ocup, esa posición se tiene que mover. Para moverla, solamente a ocup, asignale ocup más 1. ¿Sí? Y
ahí ya estaríamos agregando, se estaría moviendo esa posición. Si cargo otro elemento, por ejemplo el 199, también ocup se tiene que mover. Y ocup, cada vez si cargo un 1, se tiene que mover. Se tiene que incrementar de a 1. ¿Sí? Bueno, como lo estoy haciendo manual, obviamente lo hago por cada uno. Al final ocup me tendría que mostrar, fíjense acá, vamos a mostrar un code. La posición del último elemento es, ¿cómo lo sé? ¿Cuál es la última posición? Es la variable ocup. Ahí estaría guardado. Vamos a ver. Ejecutemos y me dice que la última posición, a ver, la posición del último elemento es 4. O sea, hasta el final, miren, ya llegó al final del vector. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Esa es la última posición, ocup. ¿Por qué ocup siempre apunta a lo último? ¿Siempre me va a dar 4, profe? No. Si vos tenés un disponible de 5 casilleros y vos solamente cargaste hasta la posición 2, ¿qué pasa si cargan hasta la posición 2? Hasta ahí. Y entonces obviamente tendríamos que mostrar hasta la posición 2, acá. ¿Qué pasaría ahí? Fíjense que yo tengo 5 casilleros disponibles para mostrar, ¿sí? O para guardar. Pero yo solamente cargué 3. ¿Qué pasaría con nuestro vector? La última posición dice que el elemento en la última posición es 2. A ver, veamos. 0, 1, 2. El 1 está en la posición 2. Fíjense, si ocup ya automáticamente te indica dónde está el último elemento. Dice, che, ocup está acá, en 2. Ahí está. ¿Verán? Eso es cada vez que agregamos. Cada vez que ustedes vayan a sacar más adelante, ocup va a tener que hacer el proceso contrario, disminuir. Es más, no siempre van a poner ocup, la signo ocup más 1, pueden hacer ocup y usar el operador más más. ¿Sí? Ocupado. Y tendría que dar prácticamente lo mismo. Vamos a ver. Sí, sigue dando lo mismo. Y si quieren restarle, sería menos menos. Bien, para eso nos sirve ocup, para eso nos sirve max, tamaño, ocup, la posición del último elemento de nuestro vector actual. B es de vector y este es el tipo de datos que ustedes han creado definido. En este caso es de entero. Más adelante pueden crear otro tipo de datos, no sé, tipo de dato de caracteres, char. ¿Sí? Pueden crear otro tipo de dato, otro tipo de vector, por ejemplo, doble. Un vector de ya sería de números con coma sin coma, un tipo de dato float, no hay problema. O podríamos crear más adelante un tipo de dato, un tipo de vector bol. Bueno, el tipo de datos tiene que cambiar acá, ¿no? Entonces le pondríamos tipo de vector 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Para diferenciarlo, porque este era de entero, ¿sí? Cuando quieran crear un vector de tipo doble, usen tvector3. Cuando vayan a crear su variable b. Bien. Ahora fíjense que yo sí, este es mi vector, mi array, lo uso el array y la posición. Si tendría más de un vector, por ejemplo acá, ¿qué pasa si me quiero crear otro vector, pero no sé, de decimales, de float? Sería el tvector4. Entonces acá le pongo vector 4 y acá le pongo vector precios, no sé. Así se llamaría ahora mi vector. Y con eso yo empiezo a trabajar. Haremos el mismo proceso a tvector en posición, no sé, 0, porque la primera, le asigno 150. ¿Por qué 150? Porque si el valor es float, acepta valores con coma sin coma. Y sería la misma idea. Este es el nombre del vector, la posición y el valor. Depende cómo le ponen el nombre ustedes. Y depende qué tipo están asignando acá, así que tengan cuidado. Si tienen más adelante van a tener varios tipos de vectores. Así que tengan en cuenta de asignar bien el tipo de dato a su vector. Bien. Bueno, en la siguiente clase ya vamos a aprender a hacer esta carga mucho más eficiente y mostrar mucho más eficiente que esto. ¿Sí? Y ya aprender a usar obviamente más max y ocup. ¿Sí? Y a crear nuestras funciones.